que muchas gracias por venir, gracias a la organización, especialmente a Dani, que está currando muchísimo estos días y está a varios frentes abiertos y yo participo en varios y sé lo que cuesta hacer esto. Bueno, Fiebre es el primer festival de fotolibros, hay más, pero bueno, hay o sea, no festivales, sino ferias de libros, hay unas cuantas más, pero es verdad que somos los primeros y que somos los que llevamos más tiempo sin intermitencias. Pero bueno, no voy a hablar de Fiebre, mi charla lo quería enfocar con el tema de Imaginaria de este año, de estas jornadas y del festival, porque me parece que puede ser interesante reflexionar sobre lo que os voy a contar. Y me parece muy interesante y bien enlazado con el trabajo de Mati. Entonces yo me he tomado la libertad, o sea, por supuesto preguntándole antes, de introducir parte de sus trabajos en mi presentación porque veía conexiones, ¿no? Ya que iba a hablar después de mí, pues me parece interesante conectar también con su obra dentro de mi charla. Pero luego ya va a hablar de sus trabajos, que son muy interesantes, muy recomendables. ¿Cómo? Poquito. Bueno, voy a empezar con el núcleo duro, digamos. Vamos a hablar de publicaciones y la importancia que tiene la imprenta, la aparición de la imprenta y de los libros en nuestra sociedad. Hay gente que lo valora incluso como si fuera una era de una edad de nuestra mirada. Si nos vamos a Vida y muerte en la imagen de Regis Debray, es un libro que recomiendo mucho, que es una especie de historia de la imagen, un poco alternativa. A mí me lo dio a conocer Julián Barón, que tiene una charla esta tarde y muy recomendable también. Y dentro de las tres eras, digamos, él viene a contar que hasta la llegada de la imprenta vivíamos en la era del régimen ídolo, ¿no? Donde las religiones tenían un peso específico y más o menos no teníamos una relación con la imagen, era una relación de servidumbre hacia la imagen, ¿no? Luego llegó la imprenta, incluso un poco antes, ¿no? Con el régimen arte que lo llama Regis, y digamos que el ser humano se colocó en el centro de esa adoración hacia la imagen y él empezó a producir sus imágenes para ser adorado a sí mismo, ¿no? Y luego, con la llegada de la televisión, pasamos al régimen visual. Entonces ahora las imágenes son las que nos dominan a nosotros y digamos que ya no tenemos ese control sobre ellas. La vigilancia y demás está por todas partes y tiene mucho que ver con la relación que tenemos también con Internet, etcétera, ¿no? Es muy interesante que lo veáis, habla mucho más obviamente y relaciona con muchas más cosas. Es verdad que llega hasta el punto, o sea, no avanza mucho más de la era contemporánea, justo antes de la llegada de Internet, se publicó en los 90 más o menos, y obviamente no está muy actualizado, pero me parece una buena descripción de cómo hemos llegado hasta aquí con su punto de vista, ¿no? Entonces, si valoramos esta clasificación de las eras de la imagen, de las eras visuales, si la grafosfera viene de la implantación de la imprenta del siglo XV hasta la llegada de la televisión de los hogares, ¿qué importancia tiene el libro entonces en nuestras vidas, ¿no? McLuhan, bueno, él decía que el libro es una prolongación del ojo, ¿no? En su medio es el masaje, ¿no? Es un libro muy, muy importante, muy interesante. Y venía a hablar de que cuando llega la escritura, bajamos a tierra el espacio de reflexión más etéreo que teníamos, ¿no? Más oral y más una relación que puede tener que ver con la clasificación de Regis, pero digamos que nos ha servido para evolucionar y la imprenta también para llegar a todos los rincones del mundo con los libros, ¿no? Que antes los libros se veían de manera colectiva, por ejemplo las Biblias, ¿no? en espacios como iglesias y demás, y el libro empezó a llegar a todas partes, el pensamiento pudo llegar a todas partes y eso tiene consecuencias, ¿no? Pero bueno, más allá del pensamiento de McLuhan, sí me parece interesante hablar del fenómeno de las publicaciones impresas. Aquí vemos una especie de tabla del número de libros publicados por millón de habitantes. De la aparición de la imprenta al 2009, vemos que hay una explosión en el siglo pasado, ¿no? Y esta explosión, estamos en un momento en el que, bueno, ahora llegaremos a ello. Bueno, hemos cambiado de la visual y llegó la televisión y nos ha costado, digamos, unas décadas que realmente surta el efecto, el cambio de era, digamos, pero con la pandemia se ha acelerado y ha sido un golpe total, ¿no? Ahora veremos por qué. Digamos que con la llegada de la televisión a todos los hogares, por ejemplo, el primer streaming, ¿no? Que fue la llegada del hombre a la luna, estuvo en todo el planeta en tiempo real, es un acontecimiento.
Y es verdad que las edades conviven, ¿no? Digamos que sigue habiendo religiones, obviamente. Aquí tenemos un papa viendo la llegada del hombre a la luna. Pero ya no son quien rige nuestra sociedad, ¿no? Para bien o para mal, pero no es así, ¿no? Entonces, los libros, está ocurriendo ya que esto está pasando, que ya los libros no son los que rigen nuestra sociedad. Y esto hay que entenderlo y aceptarlo, y si no, pues simplemente moriremos con ellos, ¿no? Nuestra cultura morirá con ellos. Una cosa que tenemos clara es que las pantallas tienen más efecto que los libros hoy en día, eso es una realidad, y no hay que negarlo y no hay que huir de ello. Yo soy muy fan de Willem Flusser y recomiendo muchísimo su filosofía de la fotografía y otros libros. Entonces, viene a explicar, esto es un poco una vista un poco acelerada sobre su filosofía, pero bueno, un resumen muy resumido, que viene a decir que el camino que hemos seguido para comprender el universo es el camino de la abstracción, ¿no? Si tenéis hijos, cuando nacen, lo primero que hacen, no ven bien todavía, lo tocan todo, ¿no? Esa relación con el tacto, con el espacio que tiene alrededor, sirve mucho para ubicarse, para entender dónde estamos, para saber qué hay alrededor, y eso es un poco lo que le ocurrió a la humanidad, ¿no? Primero tuvimos la relación con el espacio alrededor nuestro, con el tacto, entendiendo los volúmenes. Luego empezamos a utilizar la vista, que es una abstracción al plano de los volúmenes, a dos dimensiones, y después vino el habla y el texto, que igual que estoy hablando yo ahora, es una línea de texto, es una línea que exige una relación lineal para entenderla y traducirla, ¿no? Y Flusser se lleva a un punto más de este camino de la abstracción, que es el cálculo matemático, que incluso podemos llegar a conceptualizar el vacío, ¿no? La nada, el cero, por ejemplo, ¿no? Y con ceros y unos hemos conseguido construir el camino inverso, ¿no? Que es la programación, el lenguaje código, la fotografía digital, el vídeo, el render, incluso a través de las matemáticas, la física, las teorías cuánticas, etcétera, incluso ya se habla de 11 dimensiones y de cosas que ya ni siquiera podemos entender ni experimentar, pero se puede calcular matemáticamente, incluso se puede hacer mediante computadoras, llegar a inventar estos mundos o entender que podrían ocurrir, ¿no? O sea, estamos consiguiendo llegar a más de lo que tenemos en la realidad, ¿no? Y una de las cosas que dice Flusser, que lo viene heredado de las teorías de la cibernética, que obviamente no tiene mucho que ver con las publicaciones, si somos un poco estrictos, pero en el fondo sí tiene que ver, viene a decir que el fin último de toda esta relación con la abstracción y con el conocimiento del universo y el papel que tenemos sobre todo los artistas, ¿no? Y las personas que nos dedicamos a producir y a crear, es encontrar anomalías. Para entender las anomalías, ¿para qué nos sirven, ¿no? ¿Qué función tienen? Si os fijamos en estos dos esquemas, lo más probable es que cuando tenemos un gas en una habitación como esta, las moléculas se dispersen de una manera caótica, ¿no? A un nivel de entropía muy alto, ¿no? Y con el tiempo, esos gases, aunque los pongas en una esquina, se acaban dispersando por toda la sala, ¿no? Es muy poco probable que se queden ordenados en una esquinita, incluso que el proceso inverso, todo lo que hay en esta sala, esos gases se acaban ordenando en un puntito, por ejemplo, una molécula, ¿no? Es muy poco probable, pero lo cierto es que a veces ocurre, y a lo largo de la historia del universo ha ocurrido hasta el punto de que tenemos átomos, tenemos materia, tenemos cuerpos organizados como los nuestros que se mueven, viven, que crean. Entonces, digamos que el camino que hemos recorrido es un camino contra lo esperable, ¿no? Contra la entropía y contra la dispersión de la energía del universo, ¿no? Y digamos que muchas de las cosas que más nos llaman la atención y que más nos interesan tienen que ver con esta búsqueda de anomalías y encontrar las posibilidades para que estas anomalías ocurran. Obviamente tenemos una saturación de pantallas ahora mismo, pero la realidad es que bueno, hay un aumento de la demanda de libros. Voy introduciendo trabajos de Mati que me parece que podrían dialogar con esta ponencia. Esto es el trabajo Habitar 52, que luego explicará ella. Y lo que sí tenemos que tener claro es que un libro, obviamente, tiene una lectura que puede ser muy directa y muy concreta, unidireccional, porque el libro te está hablando y tú, a menos que lo intervengas y lo destruyas, es unidireccional, tú lo puedes interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero una pantalla es una ventana de posibilidad a muchas más cosas.
O sea, con una pantalla, con un móvil, puedes hacer muchas más cosas y llegar a sitios que el libro no te lleva, ¿no? Obviamente no volveremos a leer libros como antes de las pantallas, no tiene mucho sentido volver atrás, aunque convivan en el tiempo. La realidad es que antes de la pandemia ya estaba decayendo el uso de, por ejemplo, periódicos, revistas, porque ya hay un sustituto que son las webs, la televisión, etcétera. Y con el confinamiento hay una cosa que dice la doctrina del shock de Naomi Klein, que dice que cuando llega un shock nos agarramos a lo que tenemos previamente en el ambiente, a nivel ideológico, de creencias, de moral, etcétera, y lo que se ha agarrado la gente en el shock de la pandemia es a libros electrónicos, por ejemplo, ¿no? Se ha disparado el libro electrónico, o sea que ya estamos conviviendo los libros con las pantallas, y es algo que la gente, aunque no lo exprese, lo tenemos cada vez más claro, ¿no? Luego hay que tener factores en cuenta. Si hablamos de ecología, cuando talamos un árbol para producir 1000 libros de 100 páginas, digamos, obviamente estamos quitando un árbol de la naturaleza, pero una cosa que tiene el libro es que es 100% reciclable. Un dispositivo electrónico no. Luego supongo que hablará de Territorio Bloom, Mati, que está aquí, es una imagen de su trabajo, que puede tener razón o no, aunque tú no lo ves, o sí, pero bueno, es interesante. Y, por ejemplo, los dispositivos que tenemos, muy raro decir que, o sea, es imposible decir que es 100% reciclable. Apple se pone la medallita que es prácticamente 100% reciclado en algunas partes, el 98% en todo el objeto iPhone, digamos, pero esto ocurre muy rara vez. La mayoría es basura que se acumula, ¿no? Y aparte utilizamos elementos raros que provocan guerras y demás, ¿no? Los dispositivos tienen este lado oscuro, digamos, ¿no? Y aparte contamina el mismo uso de Internet, ¿no? Contamina muchísimo, cada vez más. De hecho, con la pandemia se han disparado los gastos de mantenimiento de las redes, no solo por el ancho de banda, sino porque consumen electricidad que hay que producir. Digamos que tiene su lado que tenemos que afrontar también. Y un decrecimiento cada vez parece más imposible, ¿no? Y luego están los dispositivos que duran muy pocos años, ¿no? O sea, viene a decir que duran 2 años, todos tenemos móviles y ya sabes cuántos móviles vamos a tener en nuestra vida, pero los que llevamos hasta ahora acarreados, cada 2-3 años hay que cambiarlos, ¿no? Es una pena, ¿no? Y aparte luego los formatos de archivo también van caducando, o sea, tenemos CDs, cosas que ya no se pueden leer, las JPG de las cámaras, los RAW, todo eso tiene una caducidad, ¿no? No se habéis visto Blade Runner, la versión de Villeneuve. Bueno, viene a jugar un poco con esto, con que también pueden haber apagones electromagnéticos y se toda la porra. No sé, yo os meto estas ideas como para que floten el ambiente en caso de un shock, para que no sea todo lo digital, Pero bueno, y luego hay una cuestión que me gusta tratar también. Yo trabajo como community manager y tenemos que entender también que nos relacionamos en espacios que tienen su propia arquitectura, aunque estén dentro de pantallas, ¿no? Ter, que es arquitecta, tiene un canal de YouTube que me parece muy interesante cuando habla de relaciones de arquitectura, por ejemplo, con cada red social. Esto es de hace 4 años. Fijaos que la interface, ella lo interpretaba de una manera arquitectónica que me parece bastante acertada. Por ejemplo, tenemos Instagram, que ahora está de moda, es un carrusel que es como un pasillo y te vas encontrando a los lados habitaciones con cada cuenta, ¿no? Pero llegó YouTube y fue disruptivo porque de pronto la relación que teníamos en la navegación dejó de ser lineal y dejó de ser controlable, ¿no? Introdujo el caos para el espectador, pero no hay un caos, hay un algoritmo que te muestra lo que considera que es lo que más te interesa o lo que más quieres ver y te engancha. De hecho, YouTube ha sido durante unos años la plataforma que más ha crecido en el número de visitas, el número de espectadores conectados, etcétera, precisamente por esto. ¿Qué pasa? Que todas las redes han implementado esto. Ahora tú no puedes ver un timeline en tiempo real, tú no puedes ver los tweets o los posts de Facebook que publica tu familia en tiempo real, te aparecen desordenados según el algoritmo. Y de hecho, hoy en día incluso hay redes disruptivas como TikTok que ya lo hacen de manera salvaje. O sea, tú ves vídeos de 15 segundos, 7 segundos
de gente que no conoces de nada, te aparecen en pantalla sin saber qué te va a aparecer lo siguiente. Este caos introduce anomalías también, porque cosas que no te esperas. No es ilógico pensar en lo que hemos hablado antes de la lucha contra la entropía, de que con estas anomalías acabas encontrando cosas que te sirven y por eso te enganchan estas redes sociales. Entonces es interesante ver cómo esto, los libros, es muy difícil pueden llegar a esto, ¿no? Luego, me gusta quedarme con esta imagen, no sé si conoceréis, ahora os explico. Lo primero que vemos es que no hay horizonte, ¿no? Lo siguiente es que vemos que hay manchas, ¿no? Que si te fijas en detalle pueden ser hasta personas, ¿no? Bueno, el barco de esclavos de Turner lo menciona Ito Steyer en el primer ensayo de su libro Los condenados de la pantalla, y viene a decir que, claro, cuando estamos en un momento en el que no tenemos referencias, que es una cosa que puede pasar porque estamos sumidos en el caos, aparente caos de las pantallas, estos algoritmos que nos llevan por caminos que no sabemos dónde nos llevan, esto afecta a nuestra sociedad a grandes rasgos, y es verdad que podría parecer que estamos ante esta falta de referentes, no sabemos si estamos en caída libre, estamos abocados al abismo o estamos parados y quietos porque no tenemos referentes a los que agarrarnos. Y la condición de nuestro tiempo es que no podemos saber la diferencia. Es muy interesante esto también. Los libros son cosas asibles que permanecen en el tiempo, las pantallas no. Y esto es una condición muy de nuestro tiempo y que se va a acelerar cada vez más. Y puede ser un problema a largo plazo. Entonces, los libros no dejan de ser anclas dentro de este caos, ¿no? Es interesante que sigan existiendo y que convivan, aunque es una cosa que, obviamente, lo razonable es que vaya a desaparecer, pero sigue teniendo puntos positivos para que sigan existiendo, ¿no? Y sigamos haciendo fotolibros. Más ecológico, perdurable, es menos consumista a largo plazo y es más estable. Me he pasado ahora antes. Bueno, con todo esto, nuestro es un trabajo de Mati Martí, que es muy interesante. 80-52 gramos, que es como lo que pesa la revista. Eso luego lo explicas, ¿no? Pero... Bueno, cogí un número de la revista Vogue y la intervení toda, ¿no? Entonces, Vogue, pues bueno, es el paradigma de la fotografía profesional, ¿no? De moda. Sus imágenes lo dicen todo. Prácticamente nunca lees los textos porque no me interesa el contenido, ¿no? Entonces, cogí un rotulador de grafitero bastante ancho, creo que tenía 2 centímetros, y borré todas las fotos, ¿vale? Todas las fotos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se convierte en una publicación que tiene un tipo de lectura. Primero entra la geometría, pasa del color al blanco y negro, y luego estás obligado a leer textos, no a ver fotografía, ¿no? Entonces pesé toda la tinta que había utilizado y son 85,20 gramos, por eso este periódico se llama 85,20 gramos. Era darle la vuelta, pues bueno, a lo que implica la fotografía en el medio, ¿no? Luego va a profundizar en sus trabajos. Entonces, cosas que nos encontramos con los libros, los problemas que tienen, por ejemplo, la distribución, es el gran problema del libro. Es en general el gran problema de nuestro tiempo, la distribución de todo, pero los libros son, digamos, que el margen que te deja es menor que los fotolibros, sobre todo, que por ejemplo dispositivos que son más grandes hay más margen, o objetitos chorra que te venden por 5 euros en China y te lo llevan por nadie menos, ¿no? Y luego una de las cosas que pasa con el libro es que es un objeto que está tan pensado, que tiene tanta historia, que es muy difícil innovar dentro de este espacio, pero hemos llegado a encontrar posibilidades hoy en día, ¿no? Estas son las partes del libro que están todas nombradas, todas las partes que te imaginas de un libro está nombrada y estudiada y pensada, ¿no? Es bastante estático, digamos, ¿no? Pero luego hay gente que le da una vuelta, ¿no? Por ejemplo, Ulises Carrión, perdón, tiene una definición del libro que me parece muy interesante, que habla que es una secuencia de espacios, ¿no? Cada página, cada doble de página es un espacio, ¿no? Cuando pasas las páginas estás haciendo secuencia de espacios y cada uno es percibido en un momento diferente. O sea, que es una secuencia de espacio-temporal, ¿no? Ese pensamiento quedaros en el ambiente. Y él viene a decir que, por ejemplo, la página única de un libro
tiene que ver mucho con la pintura precubista porque es un punto de vista único, una perspectiva única. La página del periódico tiene muchas perspectivas, distintas voces, distintas imágenes, distintos textos, y lo asocia más a la pintura cubista por las diferentes perspectivas en un mismo plano, ¿no? Y el libro lo asocia a las películas, el cine, ¿no? Por la secuencia espaciotemporal. Luego hablaremos del fotolibro y veremos dónde puede encajar aquí, ¿no? Y esto lo decía también Eloy Jimeno, que es un diseñador que ya falleció, que le tenemos mucho cariño dentro del fotolibro porque era un gran diseñador de fotolibros, un gran artista, y él hizo libro, que se llama, esta publicación así, se llama Libro, publicado por Fotocolectania, y él venía a decir lo mismo, ¿no? La página construye un espacio y el paso a las páginas genera un tiempo, ¿no? Está el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y con este ritmo de espacio vacío, de espacio y tiempo, se construye una música, ¿no? Y esta relación con la música, que es una disciplina completamente ajena al libro en teoría, fijaos, ¿no? Él lo veía así y me parece una relación muy interesante, ¿no? Hay gente que asocia, por ejemplo, el cine a escalas, se puede abstraer a una escala como esta, ¿no? De subidones y bajones y demás. Y Eloy, cuando él diseñaba fotolibros y te daba clase de fotolibros, que yo tuve profesor, te pedía hacer una gráfica como esta para tu fotolibro, ¿no? Te decía, ¿cómo quieres que el espectador se sienta al leer tu libro, tu fotolibro? Y o sea, dibujábamos esto para luego plantear el diseño del libro, ¿no? O sea, que tiene mucha relación incluso con cosas como el cine, ¿no? Si nos vemos estas 6 secuencias estas 6 páginas en secuencia de Los americanos de Robert Frank, claro, yo esto se lo he enseñado a gente de disciplinas muy variadas y, por ejemplo, en una de las clases, antes de decir yo nada, me decía, pero se está haciendo una película, ¿no? De hecho, Robert Frank lo siguiente que hizo después de este libro fueron documentales y películas, ¿no? Vemos una escena dentro de un coche, el coche fuera, el coche luego parado, un cadáver, el cadáver lo vemos después, y luego él juega con la imagen de la cruz, de la carretera y el horizonte, y al final te pone una bandera de Estados Unidos que es como la interpretación, entiendo yo, podemos interpretarlo de muchas maneras, pero en esta secuencia te está hablando de cómo ve él América, Estados Unidos, y cómo el coche interviene en esta cultura. Entonces, con todo esto, yo creo que el fotolibro se situaría ahí donde he puesto la marca roja, que no están ni en el libro de texto, digamos, serial clásico, ni en la película, porque no tiene banda sonora, pero están en ese terreno inexplorado, ¿no? Por eso el fotolibro ha venido a poner mucha diversidad y mucha novedad e innovación en algo que parecía estancado, que es el libro, ¿no? Por eso me parece tan importante. Y luego incluso cuando debates con la gente sobre los límites de los libros, si hay que poner texto o no, si hay que... O sea, cuando vemos un fotolibro que estamos pasando imágenes, como decía Eloy, que se construye música con este libro, incluso toda la música es narrativa. O sea, toda la música cuenta historias. Hay un vídeo de otro youtuber, Alvinch, que viene a decir que toda la música existente, tenga letra o no, constituye el periplo del héroe, que se puede resumir a grandes rasgos con un desequilibrio y vuelta al equilibrio. Y esto ocurre con toda la música. Cuando ponemos una música con un ritmo, empieza a haber un ritmo que seguimos y ya esperamos, nuestro cerebro genera un desequilibrio hasta que vuelve otra vez el ritmo y el estribillo vuelve un estribillo o vuelve una melodía y estamos continuamente haciendo este viaje a pequeña escala, a gran escala. Entonces el fotolibro puede hacer eso también. Si se puede entender como música, incluso sin tener texto, está contando historias que se pueden resumir a un equilibrio-desequilibrio muy básico o muy complejo. Entonces, me parece muy interesante aplicar esto al fotolibro y a cualquier cosa que hagamos. Entonces, con todo esto, yo me he aplicado una tipología de fotolibros en base a la relación de los fotolibros con otras disciplinas, que es básicamente la novedad de cuando doy taller de fotolibros y cuando doy clases, es más o menos la única novedad que aporto, si es que aporta alguna, ¿no? Porque nadie se ha planteado tipologías de fotolibros de esta manera y a lo mejor sería interesante para clasificar y leer y hacer fotolibros, ¿no? Yo me he buscado esta relación con otras disciplinas, puede haber muchas más, texto, cine, música, escultura, cómic y libros, otros libros.
Los fotolibros en el que el texto tiene tanto peso como las imágenes, hay muchísimos así. Hay gente que incluso habla de que son los únicos narrativos, que yo ya he dicho que no estoy de acuerdo. Roger Boissier en Discurso Visual y Secuencias y Fotolibros lo dice, y Gonzalo Golpe Baez y Marote viene a decir que la imagen, aunque tú veas imágenes sin texto, la palabra siempre está presente. Esto, claro, yo que tengo una hija pequeña, yo soy muy consciente que cuando ella empezaba, todavía no tenía habla ni tenía palabras, ella ya veía imágenes y ya se relacionaba con imágenes y entendía caras y entendía formas y colores. Entonces, a lo mejor se puede escapar de la palabra cuando todavía es un bebé. No sé hasta qué punto podemos volver hacia atrás cuando ya somos mayores, pero es verdad que a lo mejor siempre está la palabra, no lo sé. Entonces el texto, aunque no tenga un fotolibro, aunque no tenga texto, siempre va a haber un texto según estas personas, ¿no? Y si no tiene texto, incluso Ross Bossier dice que no son narrativos, ¿no? Que son simplemente expresivos. Entonces, en los fotolibros suele haber texto para ayudar a la lectura, porque en realidad es como hemos aprendido a relacionarnos con el pensamiento, con la cultura. Si tenemos textos, o sea, libros de texto desde que somos pequeños, aprendemos a leer en el colegio. Todos los libros, o casi todos, tienen texto, entonces es muy difícil que una persona que no ha visto fotolibros nunca sin texto se relacione con ellos si no tiene un texto. Por eso siempre está el debate de si meter textos o no. Y es más sencillo de hilar cuando tienes un texto en un fotolibro que sin él, ¿no? Sirve de ancla ante la ambigüedad de las imágenes. Esa ambigüedad puede ser interesante, pero hay gente a la que le agobia, entonces bueno, es comprensible que siempre haya textos, ¿no? Y cuando el texto tiene ese equilibrio con las imágenes, que es tan importante como las imágenes, bueno, yo creo que es una categoría diferente y aquí hay algunos ejemplos de libros que juegan muy bien en este equilibrio, ¿no? Me parece, para mí, lo recomiendo. Y me parece, por ejemplo, el territorio Bloom de Mati Martí, me parece que entra en esta categoría, que no sé si estará de acuerdo, pero bueno, luego nos peleamos y debatimos. Luego lo peleamos. Pero es verdad que los textos siempre están presentes en una página y en otra las imágenes y tienen un peso específico los dos, ¿no? Luego, por ir acelerando un poco la charla, muchos fotolibros utilizan recursos propios del cine, ¿no? Del lenguaje cinematográfico. De hecho, hay autores, o sea, críticos, digamos, como Joel Colbert, en su Understanding Photobooks, que viene a decir que los fotolibros son películas que hay que ver de principio a fin, y los libros que no se pueden considerar como de principio a fin y películas con una narrativa, etcétera, no son fotolibros. De hecho, dice que Random Series de Miguel Ángel Tornero no son fotolibros, cosa que no estoy de acuerdo, pero hay gente que tiene esta visión y, bueno, respetable o no, pero ahí está. Y un editor de referencia, por ejemplo, a mí Fossi Vega me parece que él entiende los fotolibros así. De hecho, él da clases poniendo el ejemplo de películas todo el tiempo, ¿no? Aunque pueda hacer fotolibros diferentes, pero me parecen, son ejemplos de libros que tienen este lenguaje cinematográfico puro y duro. De hecho, la YT de Chris Marker es que directamente es una película que está construida a base de fotogramas. Entonces le quitas la banda sonora y lo imprimes y es un fotolibro, tal cual, ¿no? Pero bueno, los americanos son un ejemplo, por ejemplo. A mí me parece, por ejemplo, estos dos libros que ha diseñado Mati Martí, no es la autora, pero lo ha diseñado Javier Roca in Game y Julián Barón en Laberinto Mágico. Yo creo que tienen mucha relación con el cine y con las pantallas, pero bueno, es una cosa más a discutir en otro espacio. Fotolibros que me parecen más musicales, diría Ross Bossier, expresivos, musicales que otra cosa, porque se basan en el ritmo y las sensaciones visuales al pasar las páginas. Eloy Jimeno los veía así, diseño para la edición de Young White habla un poco también de esto al pasar las páginas. A mí me encantan los fotolibros así. Si queréis hacer fotolibro musical, contad conmigo. Y estos libros son ejemplos yo creo que son libros que juegan en este terreno, no tanto en el cinematográfico, porque no tienen texto tampoco. O sea, me parece que estos juegan en este terreno. Dosien Humin a mí es el que me abrió las puertas a entender los libros así, diseñado por Eloy Jimeno y trabajando en colectivo con más gente, ¿no? Pero Julián Barón, el Dosien Humin, para mí es como la piedra roseta de los libros dentro de este campo musical. Lo recomiendo muchísimo, aunque es un libro difícil, lo entiendo. Y a mí, por ejemplo, Red, yo lo leo así, que a lo mejor tú no lo ves así, sí. ¿Verdad? A mí me parece muy interesante esta categoría. El rojo, por supuesto, que es el hilo conductor, pero es muy interesante. Y luego hay libros, por ejemplo, la arquitectura del libro. El libro hemos visto que tiene muchas partes definidas, tiene una arquitectura como tal. Cuando es más importante, tiene más peso la construcción del libro que el contenido o las imágenes, o tiene el mismo peso, digamos.
Hay muchos libros que se construyen así. De hecho, Yumi Goto tiene una especie de laboratorio, taller, o residencia, que prácticamente la mayoría de los alumnos que salen de ese taller acaban construyendo libros así, que tienen desplegables o que tienen elementos que no es tanto la secuenciación y el paso de páginas, sino que es la estructura del libro, el peso, lo que tiene más peso. Este libro, Structure of Visual Book, la cuarta edición, Expanded, tiene un mogollón de ejemplos de cómo hacer libros en el que la arquitectura se despliega de muchas maneras, en encuadernaciones muy diversas. Se hacen más libros de artista que fotolibros así, porque es muy caro de producir, pues es muy interesante que lo conozcáis. Os he puesto algunos ejemplos. Yo soy muy fan de todos, pero bueno, especialmente de Vidian. Vidian es un fotolibro de Miren Pastor que cuando lo abres le quitas la goma y lo puedes poner en la pared. Más arquitectónico que eso me parece. Y lo ves como una única imagen con trozos de páginas, ¿no? Es interesantísimo. Y me parece que Mati Martí, este libro es un ladrillo, que lo tenemos aquí, juega en esta liga totalmente. No es la secuencia, no es el texto, no tiene texto, es el objeto, es una arquitectura en sí, ¿no? Muy interesante. Ahora os contaré. Y luego, una cosa que no está explorada es la relación con el cómic. Hay libros que directamente, bueno, recomiendo ese libro para leer, entender el arte secuencial, el cómic de Will Eisner, que es un autor muy reconocido. Y hay libros que, por ejemplo, La Grieta de Carlos Escotor no se construye como un cómic, aunque tenga fotografías tan intervenidas como para hacer ilustraciones. Te puede gustar más o menos, pero hay que reconocerle que es un cómic como tal, construido con imágenes. Y sí es un fotolibro, aunque está más cerca del cómic. Luego hay el fotógrafo de Weber, Lefebvre y Le Mercier, no me sale el nombre. Lo encontréis en bibliotecas, es un libro muy fácil de encontrar y juega en la ambigüedad esta de meter dentro de una secuencia de un cómic, meter fotogramas o imágenes fotográficas. Pero bueno, digamos que es como el recurso fácil, pero es interesante también, ¿eh? Y luego hay libros que yo creo que juegan con el concepto de viñeta y tienen una lectura que a lo mejor no es tanto como del cómic, pero sí, o sea, sí se parecen en cuanto, si lo analizas teóricamente, ¿no? Y te vas a análisis teóricos de las viñetas y la construcción por viñetas. Archipiélago de Matthew Porter está construido así, o sea, tú cada página tienes 4 imágenes y vas a hacer una lectura de una imagen a otra y una narrativa, etcétera. Me parece muy interesante también. Y luego Podcast From Home de Rob Helm, es un cómic construido con imágenes fotográficas que es muy recomendable y yo creo que es de los más interesantes que se han hecho en esta categoría. Y yo la verdad es que me costaba encontrar un libro tuyo que entrara aquí, pero bueno, creo que a lo mejor el de Habitat 52, como está construido por muchos diagramas de viñetas, podría tener que ver, no lo sé. Pero como no lo he visto físicamente, me lo contaste, me lo explicaste, podría ser, ¿eh? No lo sé, luego lo podemos debatir. Pero, por ejemplo, esto es una imagen que he cogido de tu web y está construida así por viñetas, por trozos de imágenes, por secuenciación. Podría tener que verlo. Y esto es una categoría muy poco explorada y muy poco explotada. Yo creo que es una cosa por aquí van los caminos inexplorados del fotolibro, me parece a mí, más que el cinematográfico. Y luego la referencia directa con otros libros, ¿no? El diseño es el que juega el papel más importante. Si quieres imitar o si quieres construir algo que ya existe. Por ejemplo, la Biblia de Brumberg Chanarin, yo sé antes que es una Biblia en la que han puesto imágenes, obviamente el objeto libro ya estaba antes. Playas de Martin Parr es un objeto típico que te imprimes en copisterías, en tiendas de fotografía de la playa de Río, pues él fue con sus fotos y lo imprimió ahí. Es un fotolibro y está construido con el objeto como tal, es un objeto cotidiano, ¿no? Catálogos de Ikea, incluso Toshiba de Matías Uris es un disco duro, que juega a ser un disco duro, pero luego lo abres y es un libro. Entonces, el peso específico es el objeto que habías antes, ¿no? Que puede ser un libro o puede ser otra cosa, ¿no? Bueno, sí, lo que comentábamos antes de Bowen. La referencia es la revista, pero o sea, no sé si es un fotolibro porque no tiene imágenes, pero me parece interesante la referencia de imágenes también, la imaginación que planteas, ¿no? Claro, o sea, prescindir de la imagen hoy en día es casi imposible, ¿no? Entonces era un buen experimento. Vamos a pasar al texto. Pero bueno, como parte de una revista me parecía podría entrar en esta categoría, aunque es más complicado. O sea, en muchas no se metió con calzador, pero me parece interesante ver cómo todas tus publicaciones son tan diversas
que poder encajar en muchas categorías, ¿no? O sea, que no tienes que anclarte a una categoría ni tienes que tomarlo como referencia de yo solo hago libros así y sin saber siquiera si existen las categorías, pero es interesante ver incluso libros que pueden entrar en varias, pero bueno, es una forma de categorizar, es clasificar los fotolibros. ¿Por qué? Porque mucha gente se queja de que es que hay mucha producción de fotolibros, se hacen muchos fotolibros, bueno, se hace mucha música, se hace mucho cine, se hacen muchas cosas y el fotolibro es una cosa más, pero yo nunca creo que se hagan muchos. Otra cosa es que queramos que sean un negocio, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, para detectar, para filtrar, si a mí me interesan los fotolibros con texto, estaría guay que en una librería de fotolibros tuviera esta categoría para saber dónde están los que me interesan, ¿no? Para detectar tipologías no explotadas, como la del cómic que digo, adaptar la lectura crítica según tipología. Por ejemplo, yo se lo mandaría a Colbert, aunque me tiene bloqueado en Twitter, le diría, mira, esta categoría, a lo mejor Tornero no entra en tu categoría de fotolibro cinematográfico, pero entra en otras, no sé. Comprender mejor, adaptar la edición y romper la clasificación, ¿no? Eso también es interesante. Yo, por ejemplo, está en mi biblioteca hace un par de años, ya cambió un poco. Los amarillos son los cinematográficos. Ahí es lo que más se hace, también por la herencia de la cultura norteamericana, que está muy influida por el cine y la fotografía por ahí nos ha llegado también. Yo tengo muy pocos de texto, de cómics porque no se hacen, pero fijaos que yo tengo bastantes musicales, que es la morada, y eso no suele pasar en las bibliotecas de la gente. Pero bueno, es una forma de entenderlo y de como otra cualquiera, ¿no? Luego, voy a ir muy rápido porque, claro, la charla puede venir gente que no tenga relación con el fotolibro y quiera hacerlos. ¿Cómo se producen, no? A mí me ha servido mucho, que a Gonzalo Golpe no le gusta nada esta relación de cadena de montaje, pero hay gente que sí tiene esta visión. Bruno Munari, en Cómo nacen los objetos, lo plantea como una cadena de montaje, literal, en la que partes de un problema. Lo aplica a cualquier diseño, pero en el diseño editorial también. Y hay que pasar. Él viene a decir que tú puedes hacerlo sin método. Él no lo ve correcto, lo puedes hacer, pero es verdad que es más difícil que consigas encontrar e innovar y resolver el problema sin caer en fallos o en errores de construcción del libro o etcétera, ¿no? Entonces viene a decir que primero está bien definir el problema, ver la composición de ese problema y atacar cada parte del problema de una manera, de la encuadernación, la portada, la secuenciación, por ejemplo. Recopilar datos, saber qué cosas se han hecho es fundamental, eso es algo que muy poca gente hace. Analizarlo y luego empezar a hacer maquetas, ¿no? Por ejemplo, eso es muy interesante también. Entonces yo me he llevado hasta el proceso de producción de un fotolibro, que es la cadena de montaje clásica, que están todos relacionados unos con otros. Está interesante que cuando tú vas a hacer un fotolibro hables con gente que sepa de encuadernación, con gente que sabe impresión, antes de empezar a hacerlo, aunque luego los pasos que vas a seguir van a ser un poco estos, ¿no? La difusión también es importante. Antes de hacer nada, saber si lo vas a poder difundir, si vas a poder distribuirlo, porque un libro grande que te cuesta más dinero de distribución, etcétera, ¿no? Y una cosa que hay que tener en cuenta que aunque no nos guste la cadena de montaje, un fotolibro es un proceso industrial. Se hace en imprenta, o sea, lo puedes hacer en tu casa, en una copistería, o sea, en una copistería de barrio, pero lo esperable, lo lógico, lo razonable y lo que suele ocurrir es que se haga en una fábrica donde se imprimen libros, no se imprimen cosas, ¿no? En una imprenta. Entonces, si no se considera el libro de artista o artesanal, tú puedes intervenir en los libros de manera artesanal, pero se hace muy pesado y si lo subcontratas es muy caro. Entonces, se suele hacer menos ejemplares, pero si haces 500 libros, lo normal es que vayas a una imprenta y se haga un proceso industrial. Pero también hay intervención manual, y eso es importante que lo conozcáis, porque eso nos da muchos disgustos. La encuadernación, muchas veces cuando empiezas a hacer libros, es una cosa muy que pasa a gente que empieza, yo voy a hacer una encuadernación artesanal, bonita, cosida, voy a hacer un desplegable aquí, voy a hacer no sé qué. Bueno, pueden pasar cosas incluso con diseñadores profesionales con experiencia. Tú te vas a una imprenta que no tiene experiencia en encuadernación de libros, de fotolibros. A Cristina de Midel le pasó que de pronto te llegan libros mal encuadernados con errores, con desperfectos, que no puedes venderlos. Y esto es una cosa que se puede corregir en diseño, pero si tú estás acostumbrado a trabajar con imprentas que tienen este cuidado y de pronto te vas a una imprenta más barata o con un servicio menos riguroso, se te puede ir al traste, ¿no? Entonces, cuidado con encuadernaciones. De hecho, es un ejemplo de encuadernaciones. Se pueden hacer muchas soluciones, muchísimas que desconocemos. Y esto, la gente que hace diseño, por ejemplo, sí tiene este conocimiento. Esto es un ejemplo de cómo es un proceso industrial y hay que conocerlo.
Y luego esta es la última diapositiva. Si publicáis con una editorial, esto me parece fundamental, y yo cada vez que doy una clase o doy una charla o cualquier cosa relacionada con el fotolibro a gente que no son editoriales, digamos, artistas básicamente, si publicáis con una editorial tenéis que conocer esto, porque nos pueden engañar, se pueden aprovechar de vosotros y no está bien. Es editoriales, digamos que hay editoriales de todo tipo y hay gente que no lo hace, obviamente, y hay gente que decide autopublicar para no pasar por esto. Pero una editorial va a querer tomar decisiones sobre vuestro libro, incluso hacerlo sin teneros en cuenta. Es fundamental que participéis en la toma de decisiones. Es recomendable firmar un contrato por una sola edición, que luego se agota y te publican otro y no te has enterado. Exigir un pago por la cesión de derechos de autor. Lo recomendable es un 5% en adelanto, un 5% de las ventas sobre el precio de venta al público. Se suele calcular el triple del coste de producción, más o menos. No siempre es así, ¿eh? En editoriales independientes a veces es muy difícil, son colegas, no pasa nada, pero grandes editoriales ni si os ocurra publicar sin que os paguen, ni si os ocurra, por favor. Muchas veces se paga, si no hay adelanto, entre un 8 y un 10% de las ventas. Bueno, esperas más a cobrar, pero lo recomendable es un adelanto. Para saber qué porcentaje tienes que cobrar, el porcentaje es ese, pero ¿qué cobras? Pues tienes que saber la tirada y el precio, y multiplicas y calculas el 8% o el 10%. Los pagos con libros no siempre es buena idea, porque si tú quieres ganar dinero, claro, no es tu objetivo, pero si quieres ganar dinero tienes que vender esos libros y compites con la editorial que sabe vender libros mejor que tú. Es muy difícil competir. Y luego una cosa muy importante, si el libro no funciona, muchas editoriales lo ponen en liquidación a un precio más barato. Y las tiendas también. Si hacen esto, primero, por ley, os tienen que ofrecer los libros a ese precio a vosotros, al precio de producción o al precio rebajado. Y si tú lo quieres comprar, lo compras a ese precio rebajado, ¿vale? Ya está. Muchas gracias.